Muy bien, entonces si ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos un modelo de entidad-relación como lo aprendimos a hacer la semana pasada, ¿verdad? Es básicamente un sistema de facturas. Si ustedes recuerdan en su tarea de normalización, tenían que pues normalizar un sistema, básicamente un registro de facturas, productos y clientes, ¿verdad? Sí, dígame, José. Disculpe, en ese ejercicio no iban dos asignaciones, dos, ¿cómo le diría? Relaciones que diga. Es decir, el detalle de la factura y lo que era de, si no estoy mal, no me acuerdo ahorita, pero creo que es del cliente con la factura. El ¿No cliente era con, así? bien, el cliente con la factura, Ajá. si usted lo ve aquí del lado izquierdo, está cliente Ah, hacia sí, 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 factura. dice Ajá. agrega y detalle, ¿va? Esas son las relaciones, Exactamente, ¿va? ahí va. Ah, ya, ya. Sí, entonces, y como acuérdense que lo que va en las relaciones es una palabra que nos puede relacionar simplemente con la acción que se está haciendo. Por ejemplo, yo de un cliente agrego una factura y de ahí detallo la factura, ¿verdad? Eso sería el procedimiento. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues yo no tomé como base la tabla que ustedes tenían allá que hacer, pero sí, pues lo que hice fue normalizar un sistema donde nosotros podamos trabajar, eh, pues, un sistema que tenga por lo menos el manejo de las facturas, los productos y los clientes, ¿verdad? Que es lo que ustedes ven ahí. Si ustedes ven, tenemos cuatro entidades, ¿verdad? Tenemos una entidad débil que es detalle de factura y tres entidades fuertes que no dependen de la otra, ¿verdad? Si ustedes ven, hay algunos catálogos. Catálogos se les dice, por ejemplo, a las entidades que no tienen ninguna llave foránea entre sus atributos. En el caso de producto y cliente, si ustedes ven, cliente solo tiene atributos NIT, nombre, dirección, ¿verdad? El NIT es su llave principal. En el caso de producto tenemos código de producto, nombre de producto y precio unitario, ¿verdad? En el caso de producto, su llave principal es código de producto. Pero ahora fijémonos en factura. Si ustedes se dan cuenta en factura, la llave principal es el ID de factura. Yo le puse un ID solo para ir llevando un correlativo desde uno hasta el total de facturas, pero aparte tengo un número de factura, una serie de la factura, la fecha en que se emite y una FK-NIT, ¿verdad? Que es lo que dice es que es una llave foránea, foreign key, de la tabla cliente que se relaciona con el NIT. Bueno, algo que tienen que tomar muy en cuenta aquí es que, por ejemplo, la llave principal de la tabla clientes o de la entidad cliente tiene que tener el mismo dato o tipo de dato de la llave principal. Por ejemplo, si solo almacenamos datos numéricos, pues la llave foránea debería de almacenar el tipo de dato porque se va a almacenar ahí pues la misma situación para poder hacer pues la relación y podamos atraer los datos del cliente en cualquier momento, ¿verdad? Lo mismo sucede en detalle de factura. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos una llave principal que es un ID de detalle y también tengo una cantidad. No le puse total porque ustedes ya se van a dar cuenta un poco más adelante que el total lo podemos calcular y no es necesario almacenarlo en cualquier momento, en cualquier situación. Podemos solamente con multiplicar la cantidad que se solicita en el detalle y el precio unitario que viene de la tabla productos, que tenemos acceso a la tabla producto porque si ustedes ven en la parte de abajo hay una llave foránea, dice FK-PROD, que es la foreign key de la tabla productos, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos las llaves foráneas y las relaciones hechas, pues es sencillo obtener datos de las otras entidades. Para eso es que nos sirve. Entonces, no es necesario que tengamos que poner código de producto, nombre del producto, precio unitario del producto dentro del detalle, porque posteriormente ya lo vamos a poder obtener desde ahí, ¿verdad? Entonces más o menos nos va a quedar, este es un sistema muy simple, es una situación muy simple, simplemente para que podamos hacer el ejemplo y podamos entender algunas situaciones. No sé si tienen alguna duda con respecto al diagrama de entidad-relación que ustedes tienen ahí en pantalla. Dígame, José. Disculpe, yo creo que lo acaba de explicar, pero estaba viendo mi archivo. ¿Por qué dijo que agregó ID de factura y número de factura? Es decir, yo la llave la utilicé con número de factura, pero no sé por qué agregó la ID de factura y Eh, también lo de FK. ¿De?
Ah, de FKNIT. Bueno, en el Ajá. caso de ID de factura, yo lo puse porque si no, yo tendría que poner, en vez de número de factura, tendría que poner dos llaves principales. Una sería el número de factura y otra la serie, porque yo puedo tener la factura 1, 2, 3, 4, 5 de la serie A, pero también puedo tener la factura 1, 2, 3, 4, 5 de la serie B, y así sucesivamente. Pero si yo solo pongo número de factura como una llave principal, no puedo repetir el 1, 2, 3, 4, 5 en mis demás series, ¿verdad? Entonces, si uno no va a poner un ID, que va a ser el identificador de todas las facturas, que va a llegar de 1 a 1 millón, por ejemplo, y va a ser independiente al número y a la serie, entonces debería de poner dos llaves principales, que es cosa que sí se puede, es número de factura y serie, para poder tener un número que identifique correctamente a la factura, con el número y la serie. Y en el caso de FK, es que yo tengo una relación de cliente, pero va de cliente hacia factura, no de factura hacia cliente. Lo que quiere decir que si va de cliente hacia factura, que es una relación de uno a muchos, tengo que agregar un registro extra en la tabla que recibe la relación, que en este caso es la foreign key NIT, que va a almacenar los datos del NIC. ¿Por qué? Porque entonces yo pongo a mi factura ID de factura 1, número de factura 1, serie A, fecha de hoy, y a qué cliente pertenece. Para eso sirve FKNIT, para poder obtener los datos de todos los clientes que yo tenga almacenados, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa, jóvenes, antes de empezar a hacer la práctica? Disculpe, Inge, una pregunta. ¿Qué significa el foreign key? Foreign key ¿Dónde? es una llave foránea, es decir, que es básicamente lo que les acabo de decir, es que si tenemos una relación, ya sea de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos, que viene de dos entidades, entonces la entidad que recibe la relación, por decirlo de una manera, debería recibir los datos de la llave principal de la tabla de donde viene, ¿verdad? Entonces en este caso los NIP. ¿Dónde los vamos a almacenar? En un registro donde se almacenen el mismo tipo de dato, que es pues los NIT, ¿verdad? Que los NIT, si los agregamos con guión, debería de ser alfanumérico, y si los agregamos solamente numéricos, pues algunos NIT tienen pues entre su composición también tienen letras. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? A la hora de definir los tipos de datos. Deberían de ser alfanuméricos los dos, o tipo texto, ¿verdad? Dígame, Francisco. Buenas tardes, ingeniero. Con la consulta, ¿cómo se puede operar en esa parte de la base de datos? O como, por ejemplo, estamos hablando de una factura, por ejemplo, por ejemplo, tengo cantidad y el precio del producto, ¿cómo se podría multiplicar esa parte en la parte ya en Access? Ah, bueno, mire, pues, cuando estamos haciendo, porque cuando estamos haciendo el formulario, el más complicado de hacer es el formulario de la factura. ¿Por qué? Porque tiene el formulario principal es factura, pero tiene un subformulario que es el detalle. Entonces el subformulario, cuando se hace con el asistente, es sencillo, porque simplemente se agregan todos los campos que yo quiero tener y me dice, mire, lo desea de esta manera, y le doy a aceptar y ya me lo crea. Pero el asunto es que yo no tengo el precio unitario. Entonces debo de agregar ese campo de otra forma. Por ejemplo, hay una opción ahí que dice agregar campos existentes. Entonces vengo yo y busco dentro de la tabla productos el precio unitario y lo agrego al subformulario. Y entonces ahí automáticamente Access hace relación, que si yo pongo el ID de producto número 1, lo hago relación con el FK, entonces eso automáticamente se almacena como el número de producto número 1 y va a traer el nombre del producto, ¿verdad? Si nosotros de esa manera lo configuramos. Entonces, para eso es que sirven las llaves foráneas, para poder tener un enlace, por decir así, a todos los datos que están almacenados en la tabla de donde viene la relación. Entonces ahorita vamos a hacer un poquito más... Unirlo más, ¿Cómo dice? unirlo más que todo. Exactamente. Extraer información desde cada tabla. De cada tabla de donde viene la relación, ¿verdad? Vale. Porque yo en detalle de factura,
No Ah, tengo de cómo acuerdo. hacer relación con cliente, pero sí puedo pasar por factura y luego llegar a cliente. Entonces ahí puedo hacer las relaciones, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a hacer ese formulario que es el más complicado, ¿verdad? Lo que vamos a hacer hoy es crear las tablas con los tipos de datos correctamente definidos. Estas son las entidades que ustedes ven ahí y vamos a crear las relaciones porque algunos me preguntaban que ya están haciendo su proyecto. Mire, está bien mi esquema de relaciones y le digo, mire, usted tiene, están, por decirlo de alguna manera, correctas las relaciones, pero falta algo. Falta que les agregue la cardinalidad correctamente, es decir, el tipo de relación que va a llevar. Entonces eso también lo vamos a aprender a hacer y vamos a hacer los formularios. El formulario de productos y el formulario de clientes es bien sencillo, pero el que es complicado es el de factura, porque hay que agregar el subformulario y hay que hacerle algunos otros ajustes para que quede como una factura correctamente hecha, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Y vamos a tratar de que pues el tiempo que tenemos podamos terminarlo, aunque no hagamos informes o consultas, pues ustedes ya se dan cuenta que si ya tenemos bien hecho el esquema de relaciones y bien hechos los formularios, pues ya lo demás incluso puede salir las consultas muy fácil solo de agregar cada dato, ¿verdad? Eh, Muy bien, no sé si tienen alguna duda antes que pasemos a Access. Muy bien, entonces pasemos a Access. No sé si ustedes van a seguir la situación, si no, pues ya la siguen posteriormente. Acuérdense que la clase la estamos grabando y la podemos subir a YouTube y de ahí la van consultando. Entonces vamos a ir, lo voy a ir haciendo lentamente y explicándoles cada situación que vamos a configurar para que ustedes pues se lleven la idea, ¿verdad? Entonces les voy a compartir la pantalla de Access y ahí vamos a trabajar. Muy bien, si ustedes pueden ver ahí, lo que tenemos es la pantalla de Access y vamos a crear una base de datos en blanco aquí en esta opción de aquí y simplemente nos pide que le pongamos nombre. Le vamos a poner factura, ¿verdad? Yo le voy a poner factura. El nombre es independiente, pero es más que todo para identificarla, nada más que ahí adentro hay un sistema que es de facturas, ¿verdad? Entonces le damos crear. Y hay una, entonces le voy a poner factura ejemplo. Muy bien, ahí está. Y lo que nos hace es abrirnos una tabla en vista de diseño, pero pues al final vamos a aprender a hacer las tablas desde otro lado. Entonces vamos a cerrar esta y no tenemos nada. Por este lado, por el lado izquierdo, ustedes pueden ver todos los elementos que yo tengo. Si aquí tengo tablas, tengo formularios, consultas, informes, pues ahí me deberían de aparecer, incluso las macros, ¿verdad? Pero como no tengo nada por el momento, entonces lo que vamos a hacer es ir a la pestaña crear y crear una tabla, ¿verdad? Entonces las tablas las podemos crear en vista de diseño o le damos clic aquí donde dice crea una tabla vacía y puede definir los campos directamente en una nueva tabla y abrir una vista de diseño. Por ejemplo, si le damos aquí en tabla nos abre básicamente lo que teníamos si no lo queremos por ahí, ¿verdad? Entonces le vamos a dar en crear y en diseño de la tabla, que eso ya es un poco más configurable si ustedes lo quieren ver de esa manera. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es nuestro esquema de tablas. Vamos a empezar con las tablas. La primera tabla que vamos a crear, si ustedes recuerdan, les había hablado que habían dos tablas que son como catálogos, que no reciben ninguna relación. Esas dos tablas son clientes y productos. Entonces esas dos tablas son las que vamos a crear primero. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el diagrama que teníamos hace un rato, yo le había puesto a cliente el identificador que era NIT. Lo voy a poner en mayúsculas, NIT. Y el tipo de dato es lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Ese tipo de dato va a recibir números, va a recibir solo letras,
o va a recibir de ambos, ¿verdad? Entonces, al final nosotros deberíamos de tratar de definir qué es para hacerlo lo más correctamente posible, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo le voy a poner texto corto, porque acuérdense que puede llevar un guión. Y también puede llevar letras, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner texto corto. Después de eso, nosotros teníamos nombre y dirección, ¿verdad? Entonces, le voy a poner aquí nombre. Y le vamos a poner también texto corto. Si ustedes se dan cuenta aquí abajo cuántos caracteres puede soportar el texto corto, un tamaño del campo de 255. Esto se lo podemos acortar, por ejemplo, si queremos nombres solo de 15 caracteres, que es muy poquito, ¿verdad? Pero se puede hacer. O dejarlo por defecto con 255, ¿verdad? Por el momento lo vamos a dejar igual. Le vamos a poner los nombres identificando las tablas. Por ejemplo, le vamos a poner nombre CL, que va a ser como la tabla cliente, ¿verdad? Y le voy a poner dirección, que era lo otro, ¿verdad? CL. En dirección sí le voy a poner texto largo, porque posiblemente la dirección la quiera que vive en la esquina tal, lote tal, de la zona tal, del barrio tal, del municipio tal, etcétera, ¿verdad? Entonces, le vamos a poner texto largo, que es algo más grande. Muy bien. Pero acuérdense que aquí nosotros tenemos que definir cuál va a ser el identificador de esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí va a ser NIT. Vean en la parte de arriba, estamos en herramientas de tabla, en diseño, y aquí hay una cosa que se llama clave principal. Si yo hago un clic sobre clave principal, aparece una pequeña llavecita sobre NIT. Miren, no sé si la logran observar ahí. Aparece una pequeña llavecita sobre NIT. Eso indica que esa es la llave principal, ¿verdad? Y que ese campo no va a permitir datos repetidos, ¿verdad? O sea, si ustedes tienen un NIT, nadie más debería de tener ese NIT, ¿verdad? Que eso sería lo correcto. Muy bien, entonces ya definida la llave principal, definidos los campos y los tipos de datos, acuérdense que NIT va a tener texto corto, porque en la foreign key o en la FK NIT que vamos a tener en factura, debería de tener también texto corto, ¿verdad? Muy bien, lo cerramos y nos dice que si lo queremos guardar, claro que sí, y le ponemos cliente. Muy bien, aceptar. Y entonces ya nos aparece la primera tabla, que es tabla cliente. Muy bien, vamos a crear la segunda que dijimos que no tenía ninguna relación, que es básicamente productos. Entonces le damos crear y en vista de diseño, ¿verdad? Que es diseño de tabla. Vamos a empezar por la llave principal que teníamos definida, que era código de producto. Este código de producto va a depender mucho. Por ejemplo, si ustedes quieren que sea un código de producto solamente numérico, un código de producto alfanumérico, de eso depende. Pero yo voy a poner códigos de producto, por ejemplo, que tengan lo máximo de extensión 5 caracteres. Miren, y entonces le cambio aquí abajo en tamaño de campo 5, para que tenga números, guiones, letras, pero solamente 5, ¿verdad? Muy bien, en el caso del siguiente atributo va a ser nombre, ¿verdad? Y le vamos a poner PD, que es producto. En nombre también texto corto y lo vamos a dejar así. Y en el caso de precio unitario. Muy bien. En el caso de precio unitario, acuérdense que el precio unitario es dinero, ¿verdad? Entonces lo más común es ponerlo como moneda, ¿verdad? Si todo está bien configurado, pues moneda nos va a aparecer en quetzales, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos configurado del panel de control de nuestro sistema operativo. Entonces eso no tiene mucho que ver. Si queremos algún otro tipo de moneda, entonces ya la podemos cambiar en otro lado, ¿verdad? Pero en este caso, precio unitario, moneda y nada más. Y no se olviden de poner siempre su llave principal, que en este caso va a ser código de producto. Muy bien, esos eran los 3 atributos que teníamos en esa entidad. Y entonces le damos cerrar, nos pregunta si lo queremos guardar y le ponemos de nombre producto.
Muy bien. Ya tenemos las dos tablas. La siguiente tabla que vamos a hacer es la que recibe una sola relación, que en este caso va a ser factura. Entonces le vamos a dar crear en vista de diseño y vamos a empezar a crear factura. Acuérdense que habían dos opciones de las que hablamos con sus compañeros en una pregunta que hacían y decía, mire, ¿por qué usted le puso un ID? Para mí el número de factura es lo correcto, ¿verdad? Sí, pero el número de factura más la serie, ¿verdad? Porque en la vida real todas las facturas deberían de tener una serie. Y entonces los dos datos son los que identifican únicamente a la factura. O bien ponemos un correlativo que ese nos va a servir para hacer relación a todas las facturas que hayan en un correlativo. Como esto es un ejemplo, lo vamos a hacer de la manera que definimos. Ustedes, si ya hacen un sistema, pues ya pueden ver si es factible o no definir un ID, ¿verdad? Entonces ID, yo como no quiero mucho con este asunto, le vamos a poner autonumérico, es decir, que yo no voy a tener ninguna injerencia en el número, simplemente agrego otra factura y se agrega un número identificando a la factura. Muy bien. Algo que tienen que tomar en cuenta, que el FK de factura no va a llevar autonumérico, va a llevar numérico, porque lo que va a almacenar son los números que se están generando automáticamente. Eso sí, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Después dijimos que íbamos a tener número de factura. Este número de factura no va a ser autonumérico, va a ser número, ¿verdad? Luego, serie. Este va a ser un texto corto de no más de 5 espacios. Aquí le pongo en tamaño del campo, le pongo 5. Fecha. En la fecha, ahí sí, aquí hay un hora, fecha hora. Este va a ser el correcto. En el formato, aquí hay diferentes en la parte de abajo donde se configura. Miren, aquí dice formato en el primero. Y nosotros elegimos qué tipo de formato de fecha debe almacenar, ¿verdad? Entonces lo común es que pongamos esta separada por diagonales, que es día, mes, año, ¿verdad? Entonces así lo vamos a poner, fecha corta. Y por último, acuérdense que esta entidad, por eso es importante hacer el diagrama de entidad-relación antes, esta entidad debería de recibir una llave foránea, un foreign key, ¿de quién? De NIT. Y acuérdense que NIT tenía texto corto, entonces le vamos a poner a este también texto corto. El identificador de esta entidad es ID de factura, entonces le agregamos la llave principal y entonces ya la tenemos configurada tal y como la hicimos en el modelo entidad-relación, ¿verdad? Un ID que va a ser la llave principal, un número de factura, serie de factura, fecha de factura y foreign key que va a recibir la relación. Muy bien. Cerramos, nos dice que si la queremos guardar, le damos que sí. Y a esta le vamos a poner factura. Muy bien, ya tenemos 3. Y por último vamos a hacer la factura que recibe, perdón, la entidad que recibe 2 o más relaciones, ¿verdad? Entonces en este caso va a ser detalle de factura y lo que hicimos ahí fue ponerle un identificador de detalle simplemente para que nos haga un autonumérico de los ID que vamos a ir agregando. Vamos a recibir 2 llaves principales de otros lados que son, en este caso se llaman foreign key, ¿verdad? Vamos a recibir tanto de factura. ¿Se acuerdan de factura? Era autonumérico, entonces número, ¿verdad? Y en el caso de producto, el código de producto era numérico de 5 datos, ¿verdad? Eso, perdón, texto corto de 5 datos. Entonces, de esa misma manera lo vamos a poner. Texto corto de 5 datos. Por eso les digo, cuando ustedes pongan una llave principal, ¿verdad?, en una tabla que va a enviar una relación a otra tabla, entonces deberían de ustedes quedarse con el tipo de dato para poderlo configurar en las llaves foráneas correctamente.
Y por último, vamos a poner aquí cantidad. Y la cantidad, pues también va a ser número, ¿verdad? Porque solamente es una cantidad, 1, 2, 3, el total de datos entero. Bien, ¿cuál va a ser nuestra llave principal? Va a ser producto. No, perdón, ID. ID de detalle. Muy bien. Tenemos esto ya correctamente aquí. Le damos cerrar. Nos pregunta si lo queremos guardar, sí. Y este va a ser detalle factura. Muy bien. Y entonces ya tenemos 4 tablas creadas. Bueno, ¿qué toca hacer ahora? Ahora que ya creamos nuestra tabla cliente, tabla detalle de factura, tabla factura y tabla producto, ahora nos toca hacer un esquema de relaciones, que eso se hace aquí en la ficha datos, herramientas de bases de datos y relaciones, ¿verdad? Antes de hacer esta situación, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo de las tablas? Dígame, José. Solo con un detalle, ¿va? De que, ¿será que podría definir exactamente a qué se refiere con autonumeración o qué diferencia hay entre autonumeración con número? Bueno, en autonumérico lo que sucede es que, por ejemplo, yo agrego un nuevo, le pusimos autonumérico al ID de factura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo agrego una factura ahorita. El autonumérico no me permite a mí poner ningún dato. Simplemente el mismo sistema de Access lo que hace es agregar el primero que toca en la autonumeración, por ejemplo, 1. De ahí termino con ese cliente y agrego otra factura. Entonces automáticamente a ese otro cliente le agrega 2, ¿verdad? Dejo de usar el sistema y lo uso dentro de un año y agrego una nueva factura, entonces el sistema automáticamente crea la factura número 3, ¿verdad? Entonces, si nosotros la pusiéramos en vez de autonumérico ese ID del que estamos hablando ahorita, yo cada vez que agrego una factura le tengo que poner 1, ¿verdad? Agrego otra factura, le pongo 2. Entonces yo se lo tengo que poner y si dentro de un año uso, tengo que revisar qué número iba para poder ponerle el número que corresponde, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, el autonumérico lo maneja Access y el numérico nosotros tenemos que asignarle un número, ¿verdad? Esa es la diferencia. Entonces, por eso yo pongo esos ID de detalle y de factura para que se vayan del 1 hasta el número que llegue y pues no tenga yo que estar controlando esos ID, ¿verdad? Lo único que a mí me interesa es poner el número de la factura, la serie, la fecha y todos los productos, ¿verdad? No sé si queda claro con eso. Sí, sí, gracias Inge, gracias. Muy bien, de nada. ¿Alguien más? Muy bien, entonces, si ya todo está bien en ese sentido, vamos a empezar a hacer el esquema de las relaciones. En el esquema de relaciones vamos a, primero, acuérdense que cuando yo creé el esquema me apareció esto automáticamente. Esto lo único que hace es que me muestre cuántas tablas tengo creadas y yo poder agregar todas las tablas a mi esquema de relaciones. Entonces, las agrego todas, por ejemplo, cliente, mire, le doy doble clic encima y se va agregando factura, detalle de factura y producto. Si ya terminé de agregar todas las que necesito, le doy cerrar y ya me aparecen ahí en pantalla. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la relación que había entre cliente, vamos a poner aquí abajo, y factura? Bueno, sí, porque miren, ahora que ya las tenemos aquí visualmente, yo puedo decir que la relación va desde NIT hasta FKNIT, porque esa va a ser la relación. Entonces, simplemente arrastrando de la llave principal hacia la foreign key, oigan, de la llave principal hacia la foreign key, me abre este esquema de relaciones para poder modificar la relación. Si yo le doy aquí crear, miren, si le doy crear, me aparece solamente una línea. Pero ¿cómo era la relación de cliente a factura? ¿Se acuerdan? Eso era de 1 a muchos. Entonces hay que tratar de que nosotros podamos poner la cardinalidad correctamente en esta situación. Entonces, como esta no está correcta,
la vamos a modificar. La podemos modificar dando doble clic sobre la línea, o bien, si ustedes no lo quieren, le damos clic derecho y le damos eliminar, le damos que sí y volvemos a hacer el procedimiento. Por ejemplo, arrastramos de la llave principal hacia la foreign key, ¿eh? Y entonces ya me aparecen aquí seleccionados, de NIT hacia foreign key NIT, muy bien. Si yo le digo exigir integridad referencial, ¿verdad? ¿Qué significa integridad referencial? Bueno, que solamente un dato de la tabla clientes se puede relacionar a muchos datos de la tabla factura. Es decir, un cliente puede tener múltiples facturas, pero una factura solo se puede relacionar a, o bien dicho, una sola factura solo tiene un cliente, ¿verdad? Que eso es normal. Yo no puedo agregar, miren, yo pagué la mitad de la cuenta, entonces agrégueme a mí también como cliente, como dueño de la factura. No se puede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice exigir integridad referencial. Muy bien, le damos, chequeamos aquí en exigir integridad referencial y le damos crear. Eso crea, miren, una relación de 1, aquí donde está el 1, a muchos. Y entonces, eso es lo que le decía a sus compañeros, hay que crear relaciones con la cardinalidad adecuada. Si es de 1 a 1, pues yo puedo decir que un cliente solo puede crear una factura y nada más, ¿verdad? Pero si es de 1 a muchos, entonces un cliente puede crear múltiples facturas. ¿Alguien me dice algún ejemplo que recuerden ustedes de las presentaciones o algún recuerdo que tengan de una relación de 1 a 1? De un vehículo a una matrícula. Exactamente, ¿verdad? Porque pues la placa o la matrícula solamente es una para cada vehículo, ¿verdad? Entonces hay un vehículo con una matrícula y esa matrícula solamente con un vehículo, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema, es una relación de 1 a 1. Si la tuviéramos que hacer en este caso, deberíamos nosotros de identificar de 1 a 1, pero muchas veces este tipo de relaciones no se crean porque entonces yo a mi vehículo le pongo como identificador, ¿qué cosa? La matrícula, ¿verdad? El número de la placa. Y con eso me evito hacer una relación de 1 a 1, ¿verdad? Entonces en ese caso es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, yo tengo un número de DPI que no tiene nadie más aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer una relación entre persona y DPI, yo pongo como DPI mi identificador como persona, ¿verdad? Entonces, ahí se eliminan las relaciones de 1 a 1. Por eso no es muy común, pero en algunos casos van a verse ustedes en la necesidad de poder hacerlo. Muy bien, entonces si se dieron cuenta, tenemos una relación ya de 1 a muchos, de factura, de cliente hacia facturas. Muy bien, vamos a poner el ID por acá y vamos a poner productos por acá. Y acuérdense que tenemos todavía una relación que va de factura hacia detalle de factura, que es FK factura. Sobre FK factura tiene que ir. Vemos que estén los dos campos que estamos relacionando del ID hacia FK factura, es de 1 a muchos. Le damos exigir integridad referencial y le damos crear. Miren, y se creó. Lo mismo sucede aquí de este lado. De código de producto hacia producto. Y le damos crear. Si nosotros no ponemos el mismo tipo de dato o un tipo de dato que sea compatible en el caso de autonumérico y numérico, nos dice el sistema no se puede exigir integridad referencial ya que no existe el mismo tipo de dato, o bien al momento de estar ingresando nos va a dar un error, entonces vamos a tener que ir a modificar todo lo demás. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos como un pequeño modelo de entidad relación hecho dentro de Access. Nosotros hicimos exactamente lo mismo que ya traíamos desde el principio de la clase, que fue un sistema de factura, y ahora lo trajimos aquí, que es en el caso de esta situación, para que ya podamos empezar a trabajar y poder trabajar formularios para poder crear el sistema correctamente, ¿verdad? Entonces, así se hace un esquema de formularios, de relaciones, para poder empezar a crear formularios. Hay que hacer esto antes de crear los formularios. Los únicos formularios que se pueden crear sin necesidad de hacer
sin necesidad de hacer el esquema de relaciones, es producto y cliente, porque no reciben ninguna relación, ¿verdad? Eso sí los podíamos hacer desde el principio, después de crear la tabla. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto al esquema de relaciones, jóvenes? Dígame, Ernesto. Una pregunta, dije, en relación a los foreign key, dentro de una tabla o varias tablas pueden existir más de una, y también en relación a las relaciones también, si pueden haber entre una o varias entre las tablas. Sí, en el caso de los foreign key, si usted ve detalle de factura, tenemos dos foreign key. También podemos tener dos llaves principales, como las llavecitas que ustedes ven ahí. Se puede poner las dos y nos deberían de aparecer dos llavecitas. Eso nos permite hacerlo y es correctamente definido. Claro que todo depende de la normalización que se haga previa, ¿verdad? Entonces, si se da cuenta, ID de detalle de factura recibe dos relaciones, ¿verdad? Factura recibe una relación, pero también hace conexión con detalle de factura, dando una relación, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se puede hacer. No sé si queda claro de esa manera. Sí, gracias, sí. No. Muy bien. Francisco, dígame. Sí, creo que se desconectó Francisco. Bueno, cuando regrese, que nos comente qué era la situación. Francisco, ¿está por ahí? No, bueno. Entonces continuamos por acá. Inge, yo tengo una gran duda. Cuénteme. Donde dice... Se nos fue Francisco. Muy bien. ¿Escucha? No le ¿Se le escucha? No le escucho, Francisco. Tengo mala cobertura aquí, Inge. Sí, me imagino. Ahorita sí le estamos escuchando. Bueno, tenía una inquietud con lo que es detalle de facturas. ¿Qué pasa si en dado caso coloco tres claves primarias o claves principales? Por ejemplo, donde dice el I de factura, Ujú. no, es el FK factura, y también producto. Como llaves ¿Qué principales. pasa si coloco las claves primarias tal como están, donde dice I de detalle? Ajá, ¿qué pasa si lo coloco? Puede poner todas las llaves principales que usted necesite. El asunto es que hay que analizar. Por ejemplo, yo debería de analizar si el ID, que es 1, por ejemplo, no se va a repetir al momento de hacer al momento de revisar las llaves principales. Por ejemplo, en el caso de la combinación de tres entidades, o de tres atributos, perdón, va a darnos una llave principal, ¿verdad? Por eso pone usted tres llaves principales. Si de esa manera no le da ningún error, es posible hacerlo, ¿sí? No hay ningún problema, ¿verdad? De acuerdo, ingeniero. Muy bien, gracias Francisco. Muy bien, entonces si ya no hay alguna otra pregunta, antes de esto vamos a pasar a hacer los formularios, los más sencillos, que son los de la tabla clientes. José, dígame. Entonces, todo esto, hasta ahí nomás llega lo que es el prototipo de Access que tenemos que realizar para el trabajo. No, falta todavía los formularios por lo menos. Ah, Sí, formularios, y ya ustedes deciden si le agregan por lo menos un par de consultas y un informe. Eso debería llevar por lo menos el prototipo. Vamos a hacer uno hoy. Vamos a hacer que vamos a terminar hasta la parte donde tiene que ir en el prototipo. Y ustedes ya van a tener una idea de más o menos hasta dónde tiene que llegar su proyecto. El proyecto, si ustedes recuerdan, ese está para pasado mañana, creo que es sábado, ¿verdad? Pero, como les dije, era una fecha tentativa. Lo más seguro es que la vamos a dejar para que ustedes lo trabajen todavía durante Semana Santa, ¿verdad?
Entonces les voy a extender un poquito más el tiempo. Dígame, Alfredo. En las tablas, ¿cuántos datos tenemos que poner por mínimo? Deberían de tener por lo menos datos donde yo pueda ver un informe hecho o por ejemplo yo pueda ver que ustedes ya pudieron ingresar datos por lo menos en cada una de las tablas, un par de datos en cada una de las tablas. Eso indica que está bien hecha la relación. ¿Por qué? Porque si no nos permite ingresar datos, no nos permite hacer formularios correctamente, es que no están hechos correctamente las relaciones dentro de las tablas. Entonces, el tipo de datos, si usted ingresa 2, puede ingresar 1000, ¿verdad? Entonces, por lo menos deberían de tener 2 a 5 datos cada tabla. Si es un sistema de facturas, por lo menos unas 5 facturas, ¿verdad? Con sus productos. Y con eso es suficiente. Milton. Sí, era más o menos con esa duda que tenía el compañero, pero por ejemplo, con que pueda ya ingresar algunos datos y los pueda guardar, por ejemplo, va de la clínica, tengo un nuevo paciente Ajá. y yo logro ingresar y todo eso y ya me guardo, ¿no? O sea, con que ya tengamos eso, pero sería suficiente por el momento, ¿no? Sí, sí, así es. Por lo menos debería de tener, mire, pues lo que debe tener son sus tablas, porque las tablas para eso sirven. El esquema de relaciones por donde vamos ahorita, los formularios, que es lo que nos toca hacer ahorita posteriormente, y por lo menos un informe, ¿verdad? Un informe y una consulta. Con eso es suficiente, para lo menos para que yo vea que ustedes agregaron algunas cosas. Pero adicionalmente a eso, vamos a aprender hoy a hacer un panel principal o un formulario de navegación para que ustedes tengan, por decirlo así, una pantalla principal de su sistema y cómo cargar ese primer formulario siempre al inicio de su sistema. Entonces eso es lo que vamos a terminar de hacer. Yo esperaría que en una hora más terminemos y ya vean ustedes cómo debería de quedar su proyecto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decía, la fecha está para el sábado, pero les voy a dar tiempo todavía, unos días más, para que ustedes lo trabajen y vean, porque como no habíamos dado la clase de Access, pero como la idea es que ustedes traten de aprender también, para que no vinieran en cero el día de hoy, o porque no se conectaran en cero el día de hoy, y tuvieran idea de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ahorita lo que vamos a hacer son los formularios. Miren pues, los formularios de la tabla cliente y la tabla producto son muy sencillos. Por ejemplo, yo le doy aquí en crear y le puedo dar asistente para formularios o bien seleccionar cliente. Y miren, si no selecciono cliente, si selecciono otra situación, se desactiva este que dice formulario. Miren. Si yo selecciono aquí cliente, le doy clic, se activa ese formulario. Lo que quiere hacer esto es que al momento de yo seleccionar una tabla y darle clic aquí en formulario, me crea un formulario basado en esa tabla automáticamente. Miren, y vamos a ver. Le doy clic y luego formulario. Y lo que hace es crearme un formulario, miren. Pero ese formulario me crea también con un subformulario donde me da todo el detalle de las facturas que tiene. Si a ustedes les gusta así el formulario, pues se puede quedar así. Si a ustedes no les gusta, entonces lo hacemos de otra manera, ¿verdad? Entonces, como a mí no me gusta este formulario, porque no me sirve hacerlo de esta manera, lo cierro, me dice que hay que guardarla, pues le digo que no. Y ahora sí le doy crear formulario con el asistente para formularios, que está aquí, miren, en esta parte de aquí. Muy bien, ahí lo que me hace es hacer un formulario a mi gusto, como yo lo quiera y con los datos que yo quiera agregar. Por ejemplo, aquí me dice y me despliega todas las tablas que yo tengo para hacer formularios. Yo voy a hacer un formulario ahorita de la tabla clientes. Voy a agregar qué datos. Yo necesito el NIT, sí. Entonces lo selecciono y lo paso para la derecha. También necesito el nombre, sí. Y necesito la dirección, sí. Va. Entonces le damos siguiente. ¿Cómo lo quiere? ¿En columnas, de manera tabular, en hoja de datos o justificada? ¿Cómo lo quiere? Bueno, lo vamos a dar en columnas. Le damos siguiente y me dice cómo se va a llamar su formulario. Yo le voy a poner formulario cliente o así como está y le vamos a poner aquí modificar el diseño del formulario y le damos finalizar.
No le cambié nombre, le dejé cliente para que el formulario cliente se llame cliente. Le damos finalizar. Y me abre el formulario en vista de diseño, que así es como se llama, vista de diseño. Muy bien. En vista de diseño, la vista la podemos cambiar en la parte de aquí arriba, miren, abajo de archivo hay una opción que se llama ver. Y aquí me permite ver el formulario en vista de formulario, en vista de presentación y en vista de diseño, que es como lo tengo. Muy bien. Entonces, esto permite que yo pueda cambiar cualquier situación que ustedes ven ahí. Por ejemplo, estas son etiquetas y estos son cuadros de texto, miren. Entonces el cuadro de texto, eso mejor ni toquen lo que está adentro, porque eso tiene relación con la tabla. Pero esto de las etiquetas, pues sí lo podemos modificar. Yo le puedo poner NIT del cliente, ¿verdad? Si yo lo necesito mover, lo tomo de aquí de la esquinita y lo pongo un poco más arriba. Por ejemplo, si yo lo quiero aquí en el centro, ¿verdad? Lo quiero aquí en el centro. Esto lo puedo hacer más ancho, si en caso a mí me sirve un poquito más de espacio. Un poquito más de espacio en este lado. Puedo bajar estos dos. La idea es que aquí le demos el diseño que ustedes quieran, ¿verdad? Podemos cambiar el tipo de dato, ¿verdad? Podemos cambiar el tamaño. Aquí con esto puedo ponerlo yo en tamaño 14. Puedo ponerlo de color negro, porque ahí está gris, ¿verdad? Lo puedo poner negro. Esto de aquí lo puedo yo que pueda ingresarlo centrado, ¿verdad? Y cualquier cosa, incluso colores de fondo, aquí donde dice cliente, fondo de relleno, le puedo poner celeste. Si no me gusta eso, le puedo cambiar esto de aquí, que se llame de otra manera, ¿verdad? O le puedo cambiar. Todas estas son etiquetas, entonces esto lo podemos modificar. Formulario de cliente, por ejemplo, ¿verdad? Entonces de ahí solo lo vamos ajustando. Y esta situación depende de la creatividad de ustedes, ¿verdad? En el caso del sistema que tengan que hacer, pues ustedes deciden qué es lo que tienen que ver. Por ejemplo, ven aquí, le cambiamos la vista y le ponemos vista de formulario. El formulario ya se ve así. Entonces en el NIT yo puedo poner un NIT 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo. Y de nombre le puedo poner Juan Carlos. Entonces, al final, que ustedes puedan modificar su formulario correctamente, darle la forma que ustedes quieran, pues probemos ahora agregarle un nuevo cliente. Por ejemplo, Juan Carlos López, ¿verdad? ¿Dónde vive? Vive en Cobán. Vamos a agregar uno más. Este de aquí, ese se va a llamar Luis Méndez y él vive en Cachá, por ponerle un nombre. Bueno, y tenemos dos clientes. Si cerramos el formulario, nos va a decir si lo queremos guardar y le damos que sí. Entonces, ahora ya ingresamos dos datos en clientes y le podemos dar doble clic aquí sobre la tabla clientes para ver los datos de los clientes, ¿verdad? Esto sí lo vamos a guardar. Y ahí tenemos los datos, miren. Carlos López, Carchá y todo lo demás, ¿verdad? Dígame, Milton. Inge, solo una consulta. Entonces, no necesariamente en el formulario le tenemos que agregar un botón para que lo guarde. No hay necesidad. No hay Sí, necesidad. o sea, se puede solo así de irse. Se puede darle solo siguiente, pero en el caso de que querramos agregar botones, por ejemplo, un botón de nuevo registro, un botón que el formulario siempre aparezca en agregar un nuevo cliente, eso se puede modificar, ¿verdad?
Pero acuérdense que esto es como es un sistema que sea funcional, entonces lo mejor es que pongamos botoncitos de siguiente, botoncitos de agregar nuevo, botoncito de guardar, botoncito de regresar a la pantalla principal y todas esas cosas que son detallitos que podemos ir agregando, ¿verdad? Entonces sí, si ustedes lo quieren hacer de esa manera, pues está bien, ¿verdad? Ahí no hay ningún problema. Entonces, si se dieron cuenta, aquí tenemos los datos de los clientes que acabamos de agregar. Entonces le damos cerrar y agregamos el otro formulario, que se acuerdan que teníamos un formulario de producto que también era el siguiente formulario. Lo agregamos también por el asistente para poderlo hacer como nosotros querramos. Agregamos todos los datos, código de producto, nombre de producto, precio unitario, le damos siguiente. Vamos a ponerlo en columnas de la misma manera y vamos a agregarlo con su mismo nombre y modificar el diseño del formulario, ¿verdad? Para agregarlo aquí. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar tal y como está. Aquí, por ejemplo, aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, aquí dice code product. Entonces nosotros le podemos poner esto como es una etiqueta. Ni en ningún punto lo vamos a modificar, entonces le podemos poner código del producto, ¿verdad? Aquí le podemos poner nombre del producto para que se vea un formulario un poco más bonito, ¿verdad? Y precio unitario sin esta división. Y entonces ya podemos agregar un par de productos. Por ejemplo, el producto, yo le voy a poner a este producto A1. Acuérdense que yo le puse que pudiéramos tener un texto corto, pero solo de 5 datos. Miren, no me permite agregar más de 5. Y ahí estoy presionando yo las teclas aquí en mi teclado. Y no me permite y me hace un sonidito donde dice, eso no está permitido. Entonces, eso fue la definición que nosotros pusimos al principio, ¿verdad? Entonces, en este caso yo le voy a poner que va a ser el producto A1. El nombre del producto va a ser, por ejemplo, por poner algo, pasta de dientes de 120 ml, por ejemplo, ¿verdad? Precio unitario, le vamos a poner 12 quetzales, ¿verdad? 12 quetzales, y ahí está. Vamos a agregar un segundo producto, vamos a poner el producto B1. Este producto va a ser, por ejemplo, cepillo de dientes, para seguir con la misma idea de... Esto va a valer 15 quetzales, por ejemplo. Y así podemos ir agregando producto por producto, ¿verdad? Le podemos agregar los botoncitos o vamos agregando con el tabulador, ¿verdad? Al final depende de la presentación que ustedes le quieran dar a esto. Entonces vamos a ver en productos si se almacenaron. Sí, ¿verdad? Se almacenó el producto A1 y el producto B1. Aquí podemos agregar varios, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso, los dos formularios más sencillos ya los creamos. Y en el caso de, vamos a ver aquí el esquema de relaciones. Miren, nos toca hacer el de estos dos, pero ustedes díganme. Miren, factura y detalle de factura deberían de ser un mismo formulario, ¿verdad? Porque yo debería de crear la factura y luego agregar producto por producto, ¿sí? Eso debería ser de esa manera. Entonces, de esa misma forma lo vamos a hacer. Entonces, vamos a crear los formularios. Vamos a cerrar esto de aquí. Voy a crear el formulario desde el asistente para formularios, como hemos hecho con los demás. Va a ser factura, sí, pasemos todo lo de la factura y luego vemos qué podemos quitar y qué podemos obviar en esa situación. Pero si se dan cuenta, yo necesito la factura, el número de factura, la serie, la fecha y después me dice, miren, ahí estamos guardando nosotros FKNIT, pero yo también necesito el nombre del cliente. Bueno, pero no necesariamente lo tengo que agregar acá. Ustedes se van a dar cuenta después qué vamos a hacer. Bueno, pero también dijimos que como era un mismo formulario, factura y detalle de factura, entonces vamos a poner los datos de detalle de factura y los vamos a agregar todos también.
Miren, todos. Y le vamos a dar siguiente, a ver qué sucede. En esto me dice, miren, yo aquí tengo un formulario que viene dos tablas. Entonces usted debería de crear un formulario con subformularios. Aquí me dice abajo, miren, formulario con subformularios. Y entonces, ¿cuál va a ser el formulario principal? Eso me está diciendo. Seleccione aquí arriba el formulario principal. Bueno, aquí factura principal, entonces los datos de factura arriba y el detalle abajo. ¿Sí o no? Bueno, y si lo ponemos al revés, pues al revés no funciona como un único formulario. Entonces a mí me gusta hacerlo con un subformulario, si se van a dar cuenta ustedes por qué. Bueno, entonces le vamos a poner aquí, seleccionamos factura para que se vea los datos de factura arriba y los de detalle de factura abajo. Así como está, con subformularios, le damos siguiente. ¿Cómo lo queremos? ¿En una hoja de datos o tabular? Bueno, le vamos a dar ¿qué distribución desea aplicar al subformulario? Aquí le vamos a dejar hoja de datos, al subformulario. Miren, no al formulario principal, sino al subformulario. Le vamos a dejar hoja de datos. Le damos siguiente. Y vamos a crear dos formularios, según lo que dice aquí. Uno que se llame factura y otro que se llame detalle de factura. Y ese va a ser el subformulario. Muy bien. Y vaya a modificar el diseño del formulario. Bueno, entonces finalizar. Y si ustedes se dan cuenta, me crea un formulario de esta manera. Miren. Ese formulario, aquí en la parte de abajo, que ustedes ven que solo está en blanco, eso lo tenemos que modificar. Si queremos modificar el detalle de factura, lo tenemos que modificar aparte. Y aquí arriba está aquí arriba están los datos de la factura. Entonces vean, lo que vamos a empezar a hacer es ir modificando los datos para que se vea como una factura correcta. Por ejemplo, yo le doy aquí en ver vista de formulario, aquí en la parte de arriba, y me aparece de esa manera. Es un poco extraño porque, por ejemplo, yo tendría que poner el ID, no lo tengo que poner, que es autonumérico, el número de factura sí, la serie también y la fecha. Pero ahí tengo que poner foreign key NIT, es decir, tengo que poner el NIT del cliente. Bueno, a mí se me hace más fácil que yo venga y seleccione los clientes que ya tenga ahí. Entonces voy a ir y lo que voy a hacer es modificar también el formulario factura y lo vamos a modificar en vista de diseño. Y se dieron cuenta aquí abajo, miren, ya se puede modificar el subformulario. Entonces, primero vamos a empezar a trabajar con esta parte de arriba. No vamos a modificar colores, ni tamaños, ni nada. Simplemente vamos a hacer esto un poquito más grande. Y vamos a hacer una situación que quiero que le pongan mucha atención. Vamos a tratar de vincular esos datos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar algo que se llama cuadro combinado. Está en la parte de aquí arriba, miren. Cuadro combinado. Le damos clic y lo dibujamos aquí a la par de donde dice FKNIT. Miren, lo vamos a dibujar aquí a la par. Y entonces dice, ¿deseo que el cuadro combinado busque valores en otra tabla? Sí, muy bien. ¿Qué datos necesito que busque ahí? Bueno, entonces yo necesito que busque en la tabla clientes. Muy bien. ¿Qué necesito que busque ahí? Bueno, podemos hacer dos cosas. Podemos buscar en este cuadro combinado los diferentes NIT que tenemos ahí. Entonces vamos a hacer eso. Necesito el NIT. Le doy siguiente. Necesito que me ordene los NIT de forma ascendente o descendente con respecto al NIT. Muy bien. Siguiente. Me los va a mostrar de esta manera, miren. De la manera que yo los tengo identificados. De ahí le doy siguiente. Y me va a decir dónde desea almacenar el campo. Y eso sí es muy importante. ¿Dónde quiero almacenar yo ese valor que fui a buscar ahorita a NIT? Pues yo lo quiero almacenar en el FKNIT. Y entonces busco FKNIT. Eso se hace por una razón. Ahorita van a ver ustedes. Le damos siguiente. Se va a llamar cuadro combinado 13. Finalizar. Bueno. Entonces ahora vean en la vista del formulario.
Y aquí está el cuadro combinado, miren, no le cambié nada, ni le cambié nombre. Pero si yo hago clic aquí, miren, me aparecen todos los NIT que ya tengo almacenados. Entonces yo puedo seleccionar el cliente. ¿Cómo selecciono el cliente? Le doy clic. Y al cuadro combinado de FKNIT también le aparece eso de ahí. Miren, ¿se dan cuenta? Muy bien, entonces esto es sencillo hacerlo. Por ejemplo, yo puedo quitar este FKNIT, ¿verdad? Puedo quitar FKNIT y dejar solo el cuadro combinado, ocultar esta parte de aquí, ocultar esto y dejar solo el otro, y de todos modos se va a seguir almacenando. Entonces lo podemos hacer de esa manera. ¿Desea guardar los formularios? Vamos a ver que sí. Vamos a modificar otra vez el formulario. Miren, entonces, por ejemplo, en este caso vamos a quitarle solo su etiqueta y lo vamos a dejar a él aquí a la par, para que ustedes vayan a ver la diferencia. Esta etiqueta de aquí, creo que la podemos eliminar. Ahí está, se eliminó. Y ahora, acuérdense que si yo pongo el NIT, pues no es muy común que aparezca el NIT. Yo necesito también que aparezca el nombre, ¿verdad? Que aparezca el nombre, que aparezca la dirección. Entonces, para eso, vamos a bajar un poquito esto. Voy a ir a la parte donde le digo, ¿se acuerdan que les dije al principio cómo podemos agregar datos de otro lado? Bueno, eso en la parte de aquí arriba donde dice agregar campos existentes. Entonces le vamos a dar clic aquí. Y aquí donde dice lista de campos, voy y le doy mostrar todas las tablas. Y como lo que yo quiero es tablas de cliente. Entonces agrego el nombre, solamente arrastrándolo. Y agrego la dirección. Miren, y ahí se agregaron. Bueno, probémoslo otra vez a ver cómo funciona. Entonces le damos guardar. Le damos guardar porque si nos da un error, después ya no lo vamos a tener que hacer todo otra vez. Y le damos aquí en vista de formulario. Entonces miren, si yo selecciono aquí el otro cliente, cambian los otros datos, miren. Entonces ya con eso, ya no tengo necesidad yo, como ya tengo almacenados mis clientes, ya no tengo necesidad de ir y buscar los clientes, ¿verdad? Entonces simplemente aquí con el cuadro combinado, yo pongo esta y me sale, ¿verdad? Ah, bueno, entonces yo quiero el otro, entonces lo puedo escribir aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le doy tab y miren, cambió también, ¿sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? De esa manera yo puedo obtener los datos sin necesidad de escribirlos y sin necesidad de ponerlos en la tabla factura, porque los fui a traer porque hay una relación entre los dos. Muy bien, entonces vamos a agregar una factura. Vamos a poner la factura número 1, la serie, el ID de factura número 1, el número de factura 10, por ejemplo, la serie A de fecha, le vamos a poner la fecha de hoy, 2 de abril, y ya tenemos una factura, pero nos hace falta productos. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Vamos a modificar, lo vamos a dar guardar ahorita y vamos a modificar en vista de diseño otra vez. Bueno, aquí sí ya no tenemos que trabajar aquí, sino que tenemos que trabajar aquí abajo. Miren, en la parte de aquí abajo. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande esto porque se van a dar cuenta que tenemos que agregar varias cosas. Y por ejemplo, ahí lo que nos hace falta es, por ejemplo, el nombre del producto, ¿verdad? ¿Tenemos el código? Sí, bueno, el código sí lo tengo. Pero a mí me hace falta también el nombre del producto, el producto y todo lo demás, ¿verdad? Porque si solo pongo el ID, que es autonumérico, ese se pone automático. Entonces yo tengo que poner FK factura. Pues definitivamente no lo debería de poner. ¿Por qué? Porque eso ya tiene relación con la parte de arriba. Entonces esa parte la podemos quitar. Ahora, o lo podemos dejar ahí, pues ustedes deciden. En el caso del producto podemos agregar el nombre del producto. Y vamos a agregar también el precio unitario, porque hay que multiplicarlo por la cantidad. Y vamos a agregar algo que se llama total. Bueno, entonces vamos a ver de las diferentes formas que lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que me hace falta ahorita? Ahorita que lo tenemos así como está. Por ejemplo, yo tengo FK de producto, pero necesito también el producto, ¿verdad?
Muy bien, entonces el producto, vamos a agregar un campo existente y vamos a venir del producto, vamos a poner el nombre del producto, ¿verdad? El nombre del producto, y ese lo vamos a agregar aquí. Bien, nombre del producto. Ahí está. Esto no importa si queda revuelto porque está en una hoja de datos, ya van a dar cuenta ustedes cómo lo vamos a ordenar. El nombre del producto puede quedar ahí. Nos hace falta también el precio unitario. Precio unitario lo vamos a agregar aquí abajo. Precio unitario. Muy bien. Nos hace falta también pues agregar un cuadro combinado para que nos busque los productos sin tener que poner el código, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es agregar un cuadro combinado aquí, miren, lo vamos a agregar aquí, lo vamos a dibujar aquí y nos va a salir el asistente, o nos debía salir el asistente. Lo vamos a borrar, que no nos salió. Muy bien. Vamos a ver que algo nos está fallando por acá. Si no, lo vamos a guardar aquí. Miren, si no nos funciona así el cuadro combinado porque está en un subformulario, entonces lo vamos a hacer de otra manera. Por ejemplo, lo guardamos aquí, cerramos. Y ahí nos pasamos aquí donde dice detalle, miren, al mismo subformulario, solamente que directamente al subformulario. Y le vamos a dar editar en vista de diseño. Y ahí sí ya nos aparece solito. Entonces vamos a ver si de esa manera sí nos sale el asistente para esta situación. Porque es importante, porque es mucho más sencillo hacerlo así y configurar todo el evento por aparte, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Aquí está. Ahora sí. Muy bien, deseo que el cuadro combinado busque los valores en otra tabla. Sí. ¿Qué valores va a buscar? Acuérdense que estamos buscando el nombre del producto. Entonces va, y en el caso de este producto, quiero que aparezca el código y el nombre. Van a ver ustedes cómo funciona eso. Le damos siguiente. Lo vamos a ordenar por el código. Y me va a mostrar esto de esta manera. Miren, solo quiero que me muestre el nombre. O quiero que me muestre los dos. Bueno, le dejo así para que ustedes vean cómo funciona. Le doy siguiente. Y dice campos disponibles. Código de producto es el que yo quiero guardar. Porque ese lo voy a guardar ¿en dónde? En FK Code Producto. Lo mismo que hice allá, ¿verdad? Eso simplemente para tener registro y que todo funcione. Le damos siguiente, cuadro combinado 14, finalizar. Bueno, ahora hay algo importante. Acuérdense que nos hace falta el total. El total lo vamos a multiplicar con un cuadro de texto. Entonces lo vamos a poner aquí, vamos a dibujar aquí. Y a esto le voy a llamar yo, se llama texto 16, pero le voy a poner yo total. Y aquí en la parte de aquí le voy a dar clic. Y voy a sacar las propiedades. Para sacar las propiedades aquí en la parte de arriba dice hoja de propiedades. Entonces sale aquí, miren. Y le doy donde dice datos. Y donde dice origen del control. En donde dice origen del control le doy en los puntitos. Y me sale en el editor y generador de expresiones. En este generador de expresiones, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de hacer una fórmula como si fuera Excel. Excel, perdón. Donde podamos multiplicar cantidad por precio unitario. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces yo aquí, como este es el formulario que está seleccionado, aquí están todos los campos y etiquetas que yo tengo dentro del subformulario. Entonces vengo y busco cantidad, miren, cantidad, para multiplicar con el asterisco. Y luego tengo que buscar precio unitario. Entonces va a ser cantidad por precio unitario. Le doy a aceptar. Si aquí
en el texto que ustedes pueden ver aquí, miren, y eso grábenselo muy bien. Si aquí les aparece ya la fórmula, está correcto. Si les aparece en blanco, hay que volver a hacer porque algo no hicimos, ¿verdad? Entonces ahorita ya agregamos el nombre del producto, el precio unitario, la cantidad. Ahora hay que ordenar todo esto para que nos salga correctamente. Para ordenarlo, damos clic aquí donde dice orden de tabulación. Y miren, aquí me va a aparecer el ID de detalle primero, luego FK factura y luego FK producto. Bueno, ¿qué quiero yo aquí? Bueno, yo solo quiero que aparezca después de FK producto, quiero que aparezca el nombre del producto, pero antes de eso está el cuadro combinado 14. Entonces yo lo voy a poner así, aquí más o menos. De ahí quiero que pongan el nombre. Arriba el cuadro combinado. El cuadro combinado aquí arriba. Después del nombre, el precio unitario. Miren, el precio unitario. El precio unitario después del nombre y después la cantidad. Y luego el total, que es texto 16. Muy bien, le doy a aceptar y entonces ya está ordenado. Ahora le doy guardar y ya está guardado y le doy cerrar. Ahora probemos cómo funciona. Entonces lo único que hay que hacer es darle doble clic sobre factura. Miren, doble clic sobre factura. Es la factura que ya tengo. Solo que aquí no se ven todos los datos. Lo voy a hacer un poquito más grande antes de empezar a trabajar, porque está muy chiquitito. Entonces lo vamos a ampliar un poquito para que se vea bien. Si nos deja ampliarlo. Uy. Ahí está. Lo ampliamos aquí y vemos si nos da chance de hacer otra cosa. Bueno, entonces probemos, guardémoslo y lo vemos en vista de formulario. Bueno, ahora sí se ve un poquito mejor. Entonces lo que vamos a hacer es el ID de factura. Miren, este FK factura no es necesario, lo vamos a ocultar. Miren. Luego van a ver ustedes cuál otro podemos ocultar. Pero por ejemplo, este de ID también lo puedo ocultar, porque no es necesario que esté ahí. Y entonces vamos a empezar a poner los productos. ¿Qué producto? Miren, si yo le doy clic aquí, me debería salir el cuadro combinado. ¿Qué voy a poner? La pasta de dientes. Esta es la A1, pasta de dientes, y vale 12 quetzales. ¿Cuántas quiero? Quiero 10. ¿Esos son cuántos quetzales? 120, ¿no? Bueno, 120. Después le cambiamos el tipo de dato, ahorita les enseño dónde. Le damos tabulador y nos agrega otro producto. Acuérdense que el otro producto era B1, ¿verdad? Entonces lo puedo escribir yo aquí directamente, B1. O puedo seleccionarlo aquí y mire, ya me sale. ¿Cuántos son? Son 5. 5 por 15 son 75. Entonces ya tengo 120 más 75, me debería dar un total. Eso todavía no lo he calculado, pero por lo menos ya funciona la parte del detalle, ¿verdad? Ya funciona bien. Entonces lo cierro y esos datos deberían de estar ya guardados en la primera factura. Entonces le doy doble clic y ya están, miren, están guardados. Vamos a cambiarle el tipo de dato. Vamos a ponerle aquí, en vez de cuadro combinado, le vamos a poner código de producto. Le vamos a poner los nombres ya correctamente para que ustedes vean cómo tiene que ir quedando. Entonces lo vamos a poner en vista de diseño de nuevo. Y se dieron cuenta, esta parte de abajo, como la dan con una hoja de datos, pues entonces ya no es muy complicado. Entonces este FK factura lo ocultamos, ¿verdad? El ID lo ocultamos, el FK, aquí le vamos a poner código de producto. Aquí solo código le vamos a poner, ¿verdad? Aquí donde dice cuadro combinado, le voy a poner también, le voy a poner código producto. Aquí donde dice nombre, le vamos a poner solo producto. Aquí donde dice precio unitario, le vamos a poner precio unitario así separado.
Y aquí ya todo está bien, donde dice total, ya estaba bien, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver, acuérdense que le dijimos que íbamos a cambiar el tipo de dato. Al tipo de dato se lo vamos a cambiar a total. Entonces le damos clic aquí y ya vamos aquí donde dice datos, miren, formato del texto. Entonces le damos clic y le damos, perdón, es en formato aquí. ¿Qué va a llevar? ¿Qué tipo de formato? Entonces aquí dice formato, miren, y le damos clic aquí y buscamos moneda. Ya que ya está en moneda, entonces cerramos la hoja de propiedades y probamos el formulario a ver cómo está. Entonces miren, ahí ya está en moneda. Y ya se ve más bonito, ¿verdad? Entonces ya podemos nosotros ampliarlo aquí, ¿verdad? Producto, código del producto, el nombre, la descripción, ¿verdad? Si quieren le pueden poner descripción de producto como ustedes quieran, precio unitario, la cantidad y el total. Y ahí está. Lo vamos a cerrar, ya lo guardamos. Ahora les pregunto, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto del subformulario? Si se dieron cuenta es muy sencillo y uno tiene que ir agregando los campos que necesite y las relaciones hacen todo el trabajo, ¿verdad? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda al respecto de esa situación? Dígame, Francisco. Inge, ¿solo esos métodos se puede utilizar así haciendo facturas en Access o hay algún otro método aparte de lo que está haciendo? Por ejemplo, yo puedo hacer esto que es con un subformulario, pero también lo pueden hacer con un formulario vinculado. Es decir, cuando terminan de ingresar esto, abre el formulario el otro y se vincula, ¿verdad? Hay varias formas. La forma más sencilla es hacerlo así porque el asistente hace todo el trabajo. Uno ya solo tiene que modificar, poner, multiplicar y todo lo demás, ¿verdad? A algunos les gusta almacenar el total, a mí no me gusta almacenarlo, a mí me gusta calcularlo, ¿verdad? Pero ahí ya depende, ya depende mucho de ustedes, ¿verdad? Ah, sí, porque yo estaba viendo eso que estaba haciendo diferente a lo que, bueno, a lo que a mí me enseñaron. Lo que se pretende ahí, pues sí, ahí solo es como dice usted, el asistente automáticamente hace todo. Ajá. En mi caso, pues yo lo hacía así Vinculaba como el tipo formulario. manualmente, podríamos decir. Y luego jalaba el Sí, formulario que había correcto. O modificado sea, y escogía el dato con el que hay que hacer match, ¿verdad? Para poder generar su formulario. si no me, si no me equivoco, para hacer esa operación, yo utilizo la opción en tipo de campo, si no me equivoco, o tipo de datos. Encriptado. Ajá. Entonces de ahí hago yo la operación y funciona así como usted lo hizo. Como el Yo por generador de eso les códigos, decía sí. En si el solo ese generador de método hay. códigos, ese tipo Correcto. ese tipo de operaciones se pueden hacer por ahí, por el generador de códigos que acabamos de ver, perdón, por el generador de expresiones que acabamos de ver, se puede hacer desde Visual Basic, se puede hacer también desde un evento o se puede hacer con una macro. Entonces hay varias formas de hacerlo. A mí se me hace más fácil hacerlo de esa manera, por eso lo hago así, o a veces meternos a Visual Basic y hacer un evento, por ejemplo, al tener el foco o al estar sobre eso, que haga la operación y automáticamente aparece, ¿no? Y no sé si tiene alguna otra cosa, Francisco. Solamente Inge, Sí, gracias. sí, usted lo puede hacer de la forma que usted ha aprendido, no tenga pena ahí, si no hay ningún problema. Yo les enseño aquí de una manera, hay varias formas, hay videos, hay varias situaciones donde ustedes pueden ver diferentes maneras de hacerlo. Ustedes pueden elegir la que se les haga más fácil, ¿verdad? En el caso, José, lo escucho, José Putul, Sí, y solo tenía una duda. cuénteme. El prototipo que nosotros vamos a trabajar podemos utilizar macros. Macros. Sí, sí pueden utilizar macros. Ah, va, de acuerdo. Muy bien, permítame un momentito, jóvenes.
Solo voy a contestarle al coordinador que me está escribiendo en este momento. Denme un momentito. Y vamos a pasar ahora a modificar otra vez nuestro formulario de factura. Entonces, en vista de diseño, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que les decía, yo necesito que aparezca un gran total. Como ustedes regularmente se acuerdan que aparece aquí arriba, por ejemplo. Aquí, total de la factura, por decirlo así. Uy. Le vamos a poner total de la factura. Y después vamos a generar una expresión que nos pueda facilitar. Por ejemplo, ahorita lo vamos a dejar así y vamos a ir a modificar el subformulario. Y en la parte de aquí abajo, después de donde dice pie del formulario, miren, después de donde dice pie del formulario, vamos a agregar un cuadro de texto otra vez. Y ese cuadro de texto va a tener la suma de las cantidades que estamos poniendo aquí arriba. Entonces, ahorita no le vamos a poner nombre, simplemente vamos a ir a las propiedades y le vamos a dar donde dice datos. Y aquí donde dice origen del control, le vamos a dar en los puntitos. Y ahí me aparece generador de expresiones. Entonces lo que yo quiero es que haga una suma. Entonces pongo suma como si fuera Excel y la expresión abajo. ¿La suma de qué? Bueno, necesito que haga la suma de cantidad por precio unitario. ¿Sí? Necesito que haga la suma de cantidad por precio unitario. Muy bien. Y cierro el paréntesis porque eso es lo que hace falta, aceptar. Entonces, miren, ya me apareció aquí. Debería de funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces, este se llama texto 18. Grábenselo, texto 18. Muy bien. Ahora subo al formulario principal y aquí donde dice independiente, vamos otra vez al origen del control y le doy clic aquí. Y entonces lo que yo necesito de ahí es, le voy a abrir un paréntesis porque a veces funciona de esa manera. Y ahora voy a buscar al subformulario, miren. Entonces me meto aquí en la parte de elementos de la expresión. Me meto aquí donde dice factura ejemplo, que se llama así la base de datos. De ahí me meto a formularios y voy a ir a buscar todos formularios. Y busco detalle de factura subformulario. Y ahí me va a dar todos los datos que yo tengo. Y acuérdense que estábamos buscando aquí. ¿Qué cosa? Texto 18, si no estoy mal. Entonces vamos a ver si nos aparece texto 18. No, aparece texto 16. Entonces vamos a ver algo aquí. Entonces, y le vamos a poner aquí, en vez de esto, le vamos a poner texto 18, que es así como se llama. Y lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Entonces le vamos a dar a aceptar. A ver si nos funciona. Entonces, lo voy a grabar. Lo voy a cerrar. Lo voy a modificar otra vez para ver si ahora sí me aparece. Vamos a dar aquí. Vamos a ir a buscar otra vez la expresión así como lo acabamos de hacer. Todos los formularios. Su formulario de detalle. Ahora sí aparece el texto 18, entonces voy a borrar este de aquí, que posiblemente si lo agrego manualmente no me funciona. Lo voy a borrar y le doy doble clic donde dice texto 18. Muy bien, entonces ya tengo formulario, detalle de factura del subformulario y el texto 18, ¿verdad? Muy bien, y le doy a aceptar. Ahora, debería de funcionar de la manera que lo estamos configurando. Bueno, entonces le vamos a dar aquí, ver en formulario, y no funciona. Por ejemplo, aquí nos debería de aparecer el total, ¿verdad? Bueno, entonces como les dije que iba a enseñarles un ejemplo donde sí había funcionado, que seguramente hace falta una actualización del formulario al entrar a actualizar una situación así, pero les voy a enseñar uno que tengo por acá, donde debería de funcionar, ¿verdad? Entonces miren, este tiene un formulario de navegación que vamos a aprender a hacer. Pero lo que les quiero enseñar es el formulario de facturas. Miren.
Aquí sí aparece y tiene exactamente lo mismo que ustedes van a ver ahí, miren. Tiene esto que es el texto 16, hace relación al texto 16 y el texto 16 está aquí abajo en el pie con la misma operación que tenemos aquí arriba. Entonces es exactamente igual, pero aquí sí funciona. Entonces, alguna situación no estamos haciendo bien, pero en sí debería de funcionar así el importe total como se ve aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces aquí hay un par de facturas almacenadas, ¿verdad? Y cada una tiene el total, 1500 más 375 más 50, 1925. Ahora, entonces hay varias cosas que podemos cambiar ahí si modificamos eso. Lo pueden hacer de cualquiera de las formas, como las que les había dicho su compañero. Entonces vamos a regresar a nuestro ejemplo. Vamos a regresar a nuestro ejemplo que se llama factura ejemplo. Vamos a ver si podemos hacer el último intento con esto. A ver si nos funciona. No, no quiere. Bueno, no nos compliquemos con eso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Se acuerdan? Entre las cosas que dijimos que íbamos a hacer hoy, íbamos a hacer, aparte de los formularios, íbamos a hacer un panel principal o un formulario de navegación, cualquiera de los dos. Entonces vamos a terminar haciendo los dos para que ustedes elijan cuál es el que más les gusta. Vamos a empezar creando un formulario de navegación. Entonces vamos a crear y luego a navegación y luego aquí en pestañas verticales, ¿verdad? A la izquierda. Muy bien, entonces le damos clic aquí y me aparece de esa manera. Entonces es tan sencillo, miren, tan sencillo como que yo venga y arrastre clientes para acá. Y ya está agregado el de clientes, agregue productos y luego agregue factura. Miren. Y ahí está, solo que aquí por la disposición hay que ordenarlos correctamente, pero aquí agregan ya su formulario, miren, su formulario de menús, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden hacer que este formulario sea el primero que abran? Porque acuérdense que este formulario de navegación lo vamos a guardar como formulario, bueno, le vamos a dejar el mismo nombre para que vean la diferencia entre los dos. Le damos a aceptar. Y, por ejemplo, si yo cierro la base de datos y la abro, me aparece así en blanco. Entonces vamos a modificar aquí en archivo y le damos en opciones y luego le damos base de datos actual. Y en la base de datos actual, aquí donde dice mostrar formulario, elegimos el formulario que queremos que aparezca al principio, que es formulario de navegación. Y le damos aceptar. Debe cerrar y volver a abrir para que tenga opción. Muy bien, entonces vamos a abrir otra y luego vamos a regresar a esta. Vamos a abrir esta y luego vamos a abrir la que estamos trabajando, que es factura ejemplo. Y miren, ya me aparece el formulario de navegación abierto, ¿sí? Bueno, así de sencillo se hace un formulario de navegación. En el caso del formulario de el panel principal, ese se hace de manera automática, aunque es un poco más elaborado. Por ejemplo, yo me voy aquí a herramientas de bases de datos y si en caso a ustedes no les aparece esto que dice aquí, administrador del panel de control, miren, este lo tuve que agregar yo de otra forma, pero si a ustedes no les aparece en su Access, entonces van aquí a archivo, van a opciones, van a personalizar cinta de opciones, luego van aquí y no más utilizados, sino todos los comandos, creo que dice, sí, todas las pestañas, sí. Y luego van a donde dice herramientas de bases de datos, herramientas de base de datos, aquí miren,
Y luego donde dice administrar, y ahí aparece administrador del panel de control. Ustedes le dan clic y le dan a agregar. Les va a decir, ¿debe hacer un nuevo grupo para hacerlo? Bueno, entonces, miren, aquí creé yo el nuevo grupo. Y ustedes le dan clic aquí en nuevo grupo y les crea un nuevo grupo y ya lo pueden agregar ahí. Miren, aquí está agregado, administrador del panel. Si en caso no lo tuvieran, si ya lo tienen, pues no hay problema, ¿verdad? Bueno, entonces como ya lo aprendimos a agregarlo, ahora vamos y le damos aquí donde dice administrador del panel de control. Sí, Milton, dígame. Inge, perdón, una consulta. ¿Y lo de los informes, sí también nos va a enseñar para poder hacerlo? Sí, ahorita les voy a enseñar, solo vamos a terminar de hacer esta situación. Eso es sencillo, lo podemos hacer desde las tablas o lo podemos hacer como si fuera un formulario, agregar los campos y luego ya mostrar el formulario, ¿verdad? Pero vamos a terminar de hacer esto y luego hacemos un informe, ¿verdad? O una consulta rápida y luego sobre esa consulta hacemos un informe y se van a dar cuenta que es rapidito, ¿sí? Muy bien, entonces íbamos por darle clic al administrador del panel de control. Dice que no hay un administrador, deseamos crear uno, le damos que sí. Y entonces ahí me aparecen algunas opciones, miren. ¿Qué quiero hacer con esta situación? Entonces yo puedo crear aquí, por ejemplo, en el panel principal, yo puedo crear una nueva opción, ¿verdad? Entonces le doy nueva y le doy formulario. O le doy cliente, por ejemplo. Le doy a aceptar. ¿Y qué tengo que hacer aquí? Pues le vamos a cambiar nombre y le vamos a poner formularios. Formularios. Y le vamos a dar nueva. Y lo primero que vamos a hacer es ir a un formulario, ¿verdad? Ir a un formulario en modo agregar. Y aquí, ¿qué formulario? Vamos a empezar por el de cliente. Aceptar. No le pusimos nombre a ese, le vamos a poner clientes. Ahí está. Entonces le damos otra nueva para el producto, ¿verdad? Entonces le vamos a poner productos. Ir a un formulario en modo agregar o en modo edición, como ustedes quieran, dependiendo de la opción que tengan. Luego le damos en producto y le damos a aceptar. Y por último, le vamos al de factura, ¿verdad? Entonces le vamos a dar nueva y se llama facturación, le vamos a poner. Ir a un formulario en modo agregar y luego factura y le damos a aceptar. Muy bien, ya con eso ya tenemos creado una opción en el panel de control y así podemos ir creando varias opciones para ver qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí le damos cerrar, ¿verdad? Y nos crea automáticamente nos crea una situación que dice aquí abajo panel de control y nos crea una tabla que dice switchboards items. En ese caso no hay que modificar esta tabla y solamente hay que abrir panel de control. Entonces el panel de control ya me aparece así. Vamos a ver qué pasó. Ya sé que. Entonces vamos a poner predeterminado el formulario y le vamos a dar cerrar. Ahora sí, panel de control y le damos y ya nos aparece formularios, miren. ¿Sí? Y entonces ya le damos clic en clientes, por ejemplo, y me abre el formulario clientes. Le doy clic en productos y me abre el formulario productos. Y le doy clic en facturación y me abre el formulario de facturas, ¿verdad? Y entonces así ya creamos un panel de control. Muy bien. Entonces, si queremos que funcione como estaba predeterminado, le vamos a dar modificar aquí y le vamos a dar una nueva y le vamos a poner a este formularios y aquí vamos a dar abrir
Ir al panel, sí, y que a formularios, aceptar, cerrar y cerrar. Bueno, ahora sí, probémoslo otra vez. Y está, ahora sí me parece formularios, ¿verdad? En el caso que ustedes tuvieran informes, podemos agregar uno nuevo para informes. En caso que hubieran consultas, uno nuevo para consultas. Le damos clic en formularios y ya nos aparecen los formularios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un informe, pero vamos a crear primero una consulta. Entonces, primero lo que vamos a hacer, asistente para consultas. Miren, pues, asistente para consultas. En el asistente para consultas podemos usar el asistente o podemos usar hacerlo en modo de diseño. Vamos a ver las dos. Le vamos a dar a aceptar aquí. Y, por ejemplo, si yo quiero ver todos los NIPs, todos los clientes que tengo registrado, vamos a agregar todo esto. Le damos siguiente y le doy abrir la consulta en ver información. O aquí modificar la consulta. Entonces le vamos a dar modificar y le vamos a dar finalizar. Miren, aquí es una consulta de forma mostrar. Miren, aquí en la parte de arriba se pueden cambiar. Yo puedo hacer consultas para crear tablas, para anexar datos, para actualizar datos, para eliminar datos. Ahorita yo estoy haciendo una consulta que se llama mostrar, ¿verdad? Entonces, en los criterios yo puedo especificar un criterio y lo tengo que poner, por ejemplo, si quiero que me pongan el nombre para hacer una consulta, pues entonces pongo aquí el criterio. Si quiero que me pongan la dirección y que me aparezcan todos los que tengan la misma dirección, pongo aquí el criterio. Entonces yo voy a poner aquí y lo ponemos entre corchetes y ponemos ingrese el NIT. Miren, ya pusimos un criterio, ingrese el NIT. Entonces ahora sí, la guardamos, cerramos esto y damos doble clic sobre donde dice consulta. Y lo que me dice, ingrese el NIT. Acuérdense que había un NIT que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le doy a aceptar. Si coincide, me muestra el dato. Si no coincide, no me muestra el dato, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ahí no hay ningún cliente que es 1, 2, 3, 4, 5, no me muestra nada, ¿verdad? Hay otro cliente que es 7, 8, 9, 10, 11, ese sí está, muy bien. Si ustedes no quisieran que tenga que ingresar en una consulta un dato, entonces lo que tienen que hacer es quitar el criterio, ¿verdad? Quitar el criterio, guardar y cerrar. ¿Sí? Entonces aquí, consulta, me salen los dos datos, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren crear una consulta, un informe dado de una consulta, entonces simplemente vienen y ustedes dan clic aquí, miren, sobre cliente, y luego le dan crear, y luego le dan donde dice informe, y automáticamente crea un informe con todos los clientes, miren. Le damos cerrar, y le damos guardar, y le vamos a poner con cliente consulta, aceptar, ahí está. Entonces ya me creó un informe aquí abajo, miren. Ya me creó un informe, yo le doy doble clic al informe y aparecen todos los clientes que tengo registrados. Si yo quisiera un informe donde me muestre solamente un NIT, por ejemplo, entonces ya agrego más cosas, ¿verdad? O si quiero un formulario donde me muestre las facturas con todo lo demás que ya tengo ahí escrito en un formulario, por ejemplo, entonces ya uso el asistente. Entonces ya depende. En el caso de esto, como estamos haciendo un prototipo, lo mejor es hacer algunas consultas. Miren, lo mejor es hacer algunas consultas y luego sobre las consultas generar los informes. Ya sea que ustedes le pongan criterios o no, ya se acuerdan que aquí van los criterios, ¿verdad? Pueden agregar más campos si quieren ver más campos, ¿verdad? Y los pueden modificar. Entonces eso no es muy complicado si no hacemos consultas demasiado complejas, como en el caso ahorita, que simplemente es un pequeño prototipo, ¿verdad? Entonces acuérdense que ahorita ya tenemos consultas e informes y ustedes lo quieren poner en su
panel de control, entonces vengan aquí a herramientas de bases de datos, administrador del panel, le damos aquí donde dice predeterminado y creamos uno más que se llame consultas, ir al panel, y eso como no tenemos creado todavía el otro dato, vamos a ponerlo aquí al panel principal para mientras, y vamos a crear uno que se llame informes. Igual ir al panel, lo vamos a crear al panel principal, le vamos a dar a aceptar, y por último vamos a venir aquí y vamos a crear los formularios que ustedes acaban de ver, que es consulta, y luego vamos a crear informes, aceptar, modificamos aquí donde dice consultas para agregar la consulta, ir bueno, en ejecutar macro podemos ejecutar la consulta. En este caso aquí solo nos permite ejecutar informes, entonces vamos a modificar la de informe, y aquí nos permite abrir un informe, ¿verdad? Abrir el informe, ¿y qué informe? El de cliente consulta, aceptar. Bueno, luego ya creamos la macro y ya hacemos todo lo demás. Entonces en este caso cerrar aquí, abrimos el panel de control y ya nos aparecen formularios, consultas, informes. Entonces informe, este no lo modificamos, igual consultas, solo formularios. Entonces nos hizo falta algo que modificamos al principio, ¿se acuerdan? Aquí adentro, informes, debía de llevarnos a informes, aceptar y cerrar. Muy bien, ahora sí, informes nos lleva a informes y luego ya nos abre nuestro informe, ¿verdad? Entonces de esa manera es que tendría que venir más o menos el panel de control. Aquí nos hace falta un botón de regresar, ¿verdad? Para crear el botón de regresar, si ustedes quieren, lo tenemos que modificar desde acá, aquí adentro, y en informes era, ¿verdad? Vamos a informes y luego aquí en informes, este se llama informe, este se va a llamar clientes, y vamos a crear un nuevo botón de regresar, ir al panel y va a ir al panel principal y le damos a aceptar. Muy bien, entonces ahora sí probamos a ver si funciona lo de los informes, clientes, y nos abre el informe, y si quiero regresar al panel, regresar, y ahí está. Podemos agregar también un botón de salir si lo necesitan para salir de la aplicación. Muy bien, entonces como este solo es la clase, básicamente es para que ustedes sepan hacer su prototipo. Más o menos el prototipo tiene que ir así como este que hicimos acá, ¿verdad? Solamente que con un poquito más de detalle en colores, en disposición, en el nombre de las etiquetas. Todo eso tiene que ir bonito, ¿verdad? Tiene que ir bien especificado y tiene que ir adecuado para que ustedes puedan trabajar, que se vea bien, ¿verdad? Eso es más que todo. Los formularios van todos, las tablas van todas, las relaciones van correctas, y por lo menos unas consultas y unos informes y un panel de control o un formulario de navegación, ¿verdad? Eso debería de llevar su informe o su prototipo. Dígame, Alfredo Rodríguez. Entonces tenemos que mandar un prototipo y después mandar el proyecto terminado. No, el proyecto terminado es lo mismo, va todo junto. Por ejemplo, va su informe con su normalización y va su modelo de entidad-relación, y también va junto el prototipo en Access. Entonces van a hacer, básicamente, si ustedes lo quieren ver, si hacen la normalización y pegan las tablas en Word, ahí mismo va la entidad-relación,
Y luego solo adjuntan un documento o una base de datos de Access. Eso es nada más. Van a tener todavía esta semana, el resto de la semana, lo van a tener que subir. El último día para subirlo es el domingo de resurrección, que es el 12. Y pues simplemente eso que les pedí, ¿verdad? Normalización, modelo entidad relación y el prototipo más o menos como lo que hicimos hoy.